El erotismo. Primeramente, antes de adentrarnos a hablar del erotismo, definámoslo. ¿Qué es el erotismo? El erotismo es el enfoque estético y elegante que se le da al sexo, más precisamente al deseo y a todos los sentimientos que anticipan la actividad sexual. Principalmente se refiere al estado de excitación que surge de la incitación y la insinuación. El escritor mexicano Octavio Paz diferencia el erotismo del sexo, debido a que el primero es exclusivo del ser humano, pues requiere, como se mencionó anteriormente, de imaginación, y por ende, variación. Además, es un dador de vida y muerte, y una necesidad existencial como lo es la ficción. En cambio, el sexo es simple repetición, y no es exclusivo del ser humano. Ahora, empecemos a hablar del origen del erotismo. Es tan antiguo como la civilización. Existen diversos puntos de vista de su origen. Como en el siglo VII, donde comenzaron a circular numerosos ejemplares de literatura pornográfica o erótica, impresos principalmente en Ámsterdam y pasados de contrabando a los demás países europeos. Durante la Ilustración, muchos de los librepensadores franceses e ingleses empezaron a explotar la pornografía como medio de crítica y sátira social. Uno de los escritos eróticos más antiguos que se conservan es el Papiro de Turín, que data aproximadamente del año 1500 a.C. y fue encontrado en Egipto a principios del siglo XIX. Se ha llegado a considerar a este como la primera revista para hombres del mundo, el cual contiene 2 escenas sexuales que muestran lo que podríamos considerar las destrezas de las prostitutas egipcias, ya que tocaban sus instrumentos a la vez que practicaban sexo. Y aunque esta es la obra más relevante de esa época, no es la única que muestra lo que se ha encontrado sobre la sexualidad del antiguo Egipto, ya que han aparecido diversos ostracones, es decir, trozos de cerámica que empleaban anteriormente para aprender a escribir y pintar. Estos mostraban representaciones de relaciones sexuales, donde especialmente destacaban aquellas entre Nut y Het, dioses del cielo y la tierra respectivamente. En la Grecia clásica encontramos poemas eróticos de la poetisa Safo de Mitilene, más conocida como Safo de Lesbos, que narra las relaciones íntimas que mantenía con otras mujeres. De ahí el origen del lesbianismo. En la antigua Roma, la sexualidad experimentó un verdadero cambio, ya que no solo se utilizó en tratados médicos, sino que llegó a ser utilizada en política, como lo hizo Aristófanes en su comedia Lisístrata. Ahora hablemos de los autores influyentes dentro del erotismo. Empezaremos hablando de Donatier Alphonse Francois de Sade, más conocido como el Marqués de Sade, de origen francés. Nació en 1740 y falleció en 1814, en pleno siglo de las luces. Ningún sistema podía asimilarlo, y solo con el paso del tiempo y el cambio de actitudes morales y filosóficas han permitido que todas sus obras salgan a la luz. Residió gran parte de su vida en la cárcel y asilos mentales, puesto que era constantemente acusado por delitos sexuales y por su forma de escritura tan poco ortodoxa. Escribió la mayor parte de sus obras en sus largos periodos de internamiento. Él no necesitaba participar en actos obscenos, solo le bastaba con imaginarlos. Podríamos referirnos a este escritor como el más representativo de la literatura erótica, debido a su escritura tan explícita y descriptiva, además de extremadamente creativa, principalmente siendo el creador de un tipo de perversión sexual denominada sadismo, la cual es definida como la perversión sexual de quien provoca su propia excitación cometiendo actos de crueldad contra otra persona. Entre los libros más reconocidos del Marqués tenemos El diálogo entre un sacerdote y un moribundo, donde manifestó su deísmo y posteriormente escribió Los 120 días de Sodoma, Los crímenes del amor, Justine y Juliette, son los más destacados de su repertorio. Entre todas sus obras, se considera Los 120 días de Sodoma como la más explícita y erótica de sus creaciones. Escrita en el año 1785, cuenta la historia de 4 ricos libertinos que resuelven experimentar la máxima satisfacción sexual a través de orgías. Cada página describiendo cada escena de intimidad con un lenguaje coloquial que roza entre lo vulgar, por decirlo de alguna manera, relatando las humillaciones de las 36 víctimas del castillo. Seguidamente tenemos a Leopoldo von Sacher-Masoch, escritor austriaco
nació en Ucrania en 1836 y falleció en 1895. Es considerado como un autor complementario de la escritura perversa y erótica a la par del Marqués de Sade. Entre ambos desarrollaron indirectamente el término sadomasoquismo, es decir, una perversión sexual de quien goza causando y recibiendo humillación y dolor. Considero importante destacar la diferencia entre el sadismo del Marqués y el masoquismo de Masoch, ya que yo también los confundí al principio. Bueno, el sadismo es la práctica sexual donde el verdugo crea su propia excitación a través del sufrimiento de su víctima. Por otro lado, el masoquista necesita persuadir a su cómplice para conseguir su consentimiento y está suspendido a la voluntad de su ama y señora. Otra representante de la erótica dentro de los autores influyentes tenemos a Anaïs Nin, escritora nacida en París, Francia, el 21 de febrero de 1903, destacada por su estilo surrealista francés. Murió en Los Ángeles el 14 de enero de 1977. Hija de padres cubanos, el padre de origen español y la madre de origen danés. Vivió en Cuba, París, Nueva York y Los Ángeles. Creadora de libros como Henry, su mujer y yo, y una extensa serie de diarios amorosos, entre los cuales tenemos Incesto, Fuego, Más cerca de la luna y Espejismo. En París, en 1930, conoció a Henry Miller, el cual pasó a ser parte de algunos de sus diarios amorosos. Esto se dio gracias a que estableció una relación amorosa que se extendió hacia la mujer de este, en un típico ménage à trois, como dirían los franceses, es decir, la relación sexual que mantienen simultáneamente tres personas, en especial que están casadas entre sí. Y además, también tuvo relaciones incestuosas con su padre. A continuación tenemos a Pauline Reich. Fue uno de los seudónimos utilizados por la autora y periodista francesa Annie Desclaux para firmar su obra literaria Historia de O, publicada en 1954. Desclaux, una intelectual francesa que en 1994 reconoció ser la autora de esta novela. Se destacaba como periodista, crítica de cine, traductora y colaboradora del Nouvelle Revue Française. Fue ayudante en la editorial Gallimard de Jean Paulhan. Otro de sus libros es Retorno a Royce. Esta escritora no elaboró sus libros con el propósito de publicarlos, sino que más bien como una forma de conquista, dirigidos para su amante Jean Paulhan, aunque finalmente, en 1954, publicó la obra Historia de O, la historia de una pobre joven que es llevada por su amante a una residencia donde la sujeta a rituales sexuales sadomasoquistas. La obra provocó revuelta en Francia, debido a la naturaleza descriptiva, a tal punto de presentarse cargos contra el libro. Esto nos muestra las limitaciones y censuras que se daban en aquella época ante escritos de este género. ¿Y cómo podríamos hablar de erotismo sin mencionar al gran Octavio Paz Lozano? Nacido en la Ciudad de México el 31 de marzo de 1914 y lamentablemente falleció en la misma ciudad en 1998. Fue un poeta, escritor, ensayista y diplomático mexicano. Obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1990. Considerado como un escritor donde se presentaba una poesía existencial con tintes metafísicos y surrealistas, cuyo estilo de escritura se ha transformado a lo largo de los años, debido a su mentalidad abierta que le permitió adaptarse a las nuevas tendencias. El erotismo, de acuerdo a Octavio Paz, está vinculado con la poesía. La relación entre erotismo y poesía es tal que puede decirse, sin afección, que el primero es una poética corporal y la segunda es una erótica verbal. Y finalmente, uno de los representantes más actuales, o podría decirse modernos, del erotismo en nuestra sociedad. E.L. James, Erica Leonard Mitchell, más conocida como la escritora E.L. James, la cual nació en Londres en 1963, ha desempeñado varios cargos ejecutivos en televisión. Está casada, tiene 2 hijos y vive en Londres. De niña soñaba con escribir historias que cautivaron a los lectores, pero postergó sus sueños para dedicarse a su familia y a su carrera, según la afirma ella. Finalmente reunió el coraje para escribir su primera novela, 50 sombras de Grey. Y continúa la trilogía con 50 sombras más oscuras y 50 sombras liberadas.
El éxito de la escritora británica ha sido tal que su libro ha sido utilizado como un material fílmico, haciendo resaltar el erotismo en la pantalla grande de una manera admirable. Lo que comenzó como un fanfic de Crepúsculo se convirtió en una de las películas más conocidas a nivel mundial.